Hola, mi nombre es Rosa, y tengo ya más de 70 años, pero todavía puedo sentir en mi pecho los latidos de aquella época en que todo parecía más sencillo, aunque en realidad no lo era. Desde niña, aprendí que en nuestra tierra mexicana, una sonrisa, un gesto amable, puede cambiar el destino de alguien. Mi madre, con sus manos arrugadas pero llenas de amor, me enseñó que la bondad no cuesta nada, que las pequeñas acciones son las que dejan huella en el corazón de los demás. Recuerdo que, en aquellas tardes de verano, cuando el sol calaba fuerte y el aroma a tortillas recién hechas llenaba la casa, ella me decía, mi hija, lo que sembramos con amor, cosechamos en alegría. Y así, con esa enseñanza en el alma, fui creciendo con la fe de que en la unión familiar y en la ayuda mutua encontramos la verdadera felicidad. Hoy, quiero compartir con ustedes una historia que guardo en lo más profundo de mi corazón, una historia de amor, de esperanza y también de dolor. Hace muchos años, cuando todavía era joven y llena de sueños, decidí organizar un pequeño gran proyecto para reunir a toda mi familia y a nuestros queridos parientes en un pueblo de Puebla. Quería que mis hijos, mis nietos, y los sobrinos, todos se conocieran mejor, que celebráramos juntos nuestras tradiciones, nuestras raíces mexicanas, y que esa unión que tanto valoramos en nuestra cultura nunca se perdiera. Recuerdo que esa idea nació después de una posada en la iglesia, cuando todos cantábamos y rezábamos el rosario, y sentí en mi pecho una esperanza enorme de que, a pesar de las dificultades, la familia era lo más sagrado que Dios nos había dado. Me esforcé mucho en los preparativos, hice tamales con pollo y mole, preparé frijoles de la olla, y no faltó nunca el café de olla que tanto nos gusta en las tardes. Algunas tardes, entre risas y lágrimas, comadre Rosa y yo planificábamos cada detalle, asegurándonos de que todo fuera perfecto. Como disfrutaba yo ver a mis hijos ayudando a poner las mesas, a mis nietos corriendo por toda la casa, con esa alegría que solo los niños llevan en el alma. Para mí, era una oportunidad de fortalecer los lazos, de recordarles que en las buenas y en las malas, la familia siempre debe estar unida, como enseñan nuestras abuelas en cada oración y en cada celebración. Pero, ay no, mijo, no todo resultó como esperaba. Algunos familiares, por aquellas cosas de la vida, no estaban tan entusiasmados. Algunos, por sus propios problemas y heridas, parecían menos interesados en la idea de aquella reunión tan especial. Recuerdo sentir en ese momento una mezcla de tristeza y esperanza, porque, como dice el dicho, no se puede obligar a nadie a querer lo que uno desea con tanto amor. Sin embargo, yo seguí firme, con la fe puesta en que, con paciencia y oración, la familia volvería a encontrarse y a fortalecer su unión. Porque en mi corazón siempre supe que, aunque el tiempo pase y las dificultades lleguen, el amor de madre y la fe en Dios nunca fallan. Y ahora, mija, después de tantos años, todavía puedo sentir esa ilusión en mi pecho, esa esperanza de que cada pequeño acto de amor tiene un efecto profundo. Por eso, hoy te invito a que, si tú también tienes una historia que contar, una experiencia que te hizo aprender o entender algo importante, te quedes conmigo en este camino. Deja tu like si te gustó esta historia. Suscríbete para que puedas escuchar más de mis recuerdos y enseñanzas, y quédate en mi compañía, porque aquí, en estas palabras, hay un poquito de la vida misma. Dios mío, cuántas cosas hemos vivido, cuántas lecciones nos ha dado el tiempo, y aún así, seguimos adelante, con la esperanza firme de que, en nuestro corazón, siempre hay un lugar para el amor y la familia. Recuerdo que sentía una mezcla de ilusión y nervios en aquel entonces, como si cada plan que hacía fuera a cambiar algo en la familia, a acercarnos más. Había puesto tanto empeño en preparar todo para la reunión, en ofrecerles lo mejor, en pensar que tal vez,
después de tanto tiempo, por fin íbamos a reencontrarnos en un ambiente de amor y comprensión. Pero, con el paso de los días, esa esperanza empezó a desvanecerse lentamente, como una neblina que se disipa al amanecer. Me di cuenta de que algo no andaba bien cuando, en las pláticas diarias, las cosas cambiaron. La verdad, no me lo dijeron directamente, pero había gestos, miradas que no lograba entender en su momento. La tía que siempre me había apoyado, de repente, evitaba mirarme a los ojos y cambiaba de tema cuando yo decía algo que no le parecía. Mi cuñada, que siempre había sido mi amiga, hizo comentarios sarcásticos sobre mi esfuerzo, como si mi dedicación fuera una tontería, como si no importara cuánto me esforzara por hacerlas sentir cómodas. Y en medio de esas conversaciones, yo me sentía cada vez más invisible, como si no existiera en ese espacio que supuestamente era para toda la familia. Recuerdo que en aquellos días, cada vez que intentaba participar en las decisiones, en las risas o en las conversaciones, sentía que me cortaban con una especie de indiferencia fría. No era solo que no me incluyeran, sino que parecía que se esforzaban por no hacerlo. La distancia era como un muro invisible que se levantaba entre nosotros, y yo, en mi interior, empezaba a preguntarme si había sido yo la que había cometido un error, si acaso había sido demasiado ingenua al pensar que podíamos volver a ser esa familia unida que tantas veces habíamos sido en otros tiempos. Todavía puedo recordar cómo me dolía en el alma ese silencio, esa separación que no necesitaba palabras para entenderse. En el fondo, yo quería creer que todo era por un malentendido, que quizás estaban ocupados o que simplemente no sabían cómo mostrar su cariño. Pero los gestos, las actitudes, esas pequeñas cosas que uno nota sin que le tengan que decir nada, me estaban diciendo otra cosa. Que quizás, en realidad, no les importaba tanto mi presencia, ni mi esfuerzo, ni mis sentimientos. Y esa idea, esa sospecha, empezó a clavarse en mi corazón como un puñal. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, si tal vez había sido demasiado ingenua al pensar que en esa reunión íbamos a reencontrar la alegría que una vez nos unió. Pensaba en la distancia que se había creado, en cómo mi presencia ya no parecía necesaria, ni siquiera bienvenida. La tristeza y la rabia empezaron a mezclarse dentro de mí, y aunque trataba de esconderlas, no podía evitar sentir como cada día que pasaba me sentía más sola, más olvidada. La sensación de ser una extraña en mi propia familia iba creciendo, y, sin querer, me cuestionaba si acaso había sido yo la que había puesto esa barrera, si quizás, sin darme cuenta, me había alejado con mis propios pasos. A veces, en las noches, me sorprendía llorando en silencio, recordando aquellos momentos en los que todo parecía más simple, más cálido. Pero ahora, esa calidez se había convertido en un frío que no lograba entender. A pesar de esa distancia, todavía mantenía la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, de que tal vez, con el tiempo, lográramos volver a encontrarnos, a reír juntos. Pero en el fondo, una pequeña semilla de duda empezaba a crecer, y con ella, el temor de que quizás nunca volvería a sentir esa cercanía que tanto anhelaba. Me sentía atrapada entre el amor que todavía sentía por ellos y el dolor de esa indiferencia que me estaban mostrando. La contradicción dentro de mí era enorme. Por un lado, quería seguir creyendo en la familia, en ese lazo que siempre nos había unido. Por otro, sentía que ese lazo se estaba desgastando, que se estaba rompiendo sin que pudiera hacer nada para evitarlo. La herida era profunda, y aunque trataba de esconderla, en mi interior sabía que algo había cambiado para siempre. La tristeza, esa que no se ve a simple vista, se había instalado en mi alma, y solo el tiempo, o quizás el valor, podrían decir si alguna vez lograría sanarla. Nunca olvidaré aquel día como si fuera ayer, aunque hayan pasado tantos años.
Era una tarde gris, nublada, y yo me encontraba en la cocina, preparando unas tortillas y un poco de café, como siempre hacía en la casa que habíamos construido con tanto esfuerzo. La casa en donde creí que todo iba a ser paz, amor y respeto. Pero ese día, algo en mi corazón empezó a temblar, a advertirme que algo no estaba bien. La sensación de que algo se rompía por dentro, esa angustia que no sabía describir, se apoderó de mí sin que ningún ruido me alertara. Recuerdo que escuché un par de voces, susurrando en la sala, voces que no eran las de mi esposo ni las de mis hijos. Era una conversación que parecía trivial, pero en ese momento se convirtió en una sentencia. La voz de mi nuera, esa que tanto había querido y respetado, se escuchaba claramente, y lo que oí me dejó paralizada. Le escuchaba reírse, y también oír que estaban hablando de un viaje que, por lo que entendí, era solo para ellos, sin mí. La forma en que ella decía, sí, ya estamos organizando todo, será un fin de semana perfecto, solo con el marido, y los demás. La palabra nosotros la oí como un puñal clavándose en mi pecho, y el silencio que siguió fue casi peor que cualquier grito. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Sentí un frío que me recorrió hasta los huesos, un frío que no lograba quitar ni con el calor del día. Mi mente trataba de negarlo, de convencerme de que quizás había entendido mal, que tal vez era solo una plática entre amigos o una broma de mal gusto. Pero la evidencia era clara y cruel, allí, en aquella nota, en aquel mensaje que cayó en mis manos por accidente, estaban los planes, estaban las palabras que confirmaban que me estaban excluyendo deliberadamente. La nota, escrita con letra temblorosa, decía claramente que no querían que yo supiera, que era mejor mantenerlo en secreto. Y en ese instante, el mundo en el que había creído se desplomó. No podía moverme, la vista se nubló y las lágrimas comenzaron a quemar mis ojos. Sentí que el suelo se abría debajo de mí, como si todo lo que había construido, toda mi vida, se estuviera desmoronando en ese momento. Mi respiración se volvió entrecortada, y mis manos, que hasta entonces temblaban por la sorpresa, empezaron a sudar frío. No quería llorar, no quería aceptar que me estaban traicionando así, con tanta crueldad. Pero la tristeza era más fuerte que yo. Era como si todo mi cuerpo hubiera recibido un golpe mortal, la sensación de que me habían dejado de lado, que ya no era parte de esa familia que tanto amaba, era más que un dolor, era una herida que se abrió sin aviso. En ese momento, no hubo palabras, no hubo confrontación. Solo me alejé lentamente, casi sin darme cuenta, dejando que las lágrimas corrieran libres por mis mejillas. Sentí que mi alma se rompía en ese instante, como si el corazón se me apagara un poquito más, como si la esperanza que aún me quedaba se esfumara en el aire. Me refugié en la soledad de mi cuarto, allí, donde nadie podía verme llorar, donde solo quedaba el silencio de un dolor que no podía compartir. Era como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí y toda mi vida se hubiera desvanecido en esa caída. Ese día, sin duda, fue el primer gran quiebre de mi alma. La esperanza que aún me quedaba, esa que me hizo seguir creyendo que todo podía cambiar, se esfumó en un instante. La traición, tan fría y calculada, me dejó marcada para siempre. La sensación de que la familia, esa que tanto había cuidado y respetado, se había convertido en un espejismo, en un recuerdo que solo dolía más con cada intento de recordar. A partir de esa noche, supe con una claridad que todavía duele, que el mundo no siempre es justo y que, a veces, las heridas que más duelen son las que vienen de quienes menos esperamos. Y así, con el corazón hecho pedazos, tuve que aprender a vivir con esa tristeza, con esa decepción que nunca se va del todo.
decidí ese día, en medio de aquella tristeza que parecía absorberme por completo, que no volvería a dejar que me aplastaran con tanta facilidad. El dolor era tan profundo que parecía querer quitarme la voz, hacerme desaparecer en la sombra de la desesperanza. Pero algo en mi interior, quizás el último vestigio de orgullo que aún quedaba, empezó a despertar lentamente, como un tenue rayo de sol tras una tormenta. Respiré profundo, cerré los ojos un momento y, en esa pausa silenciosa, sentí que mi corazón, aunque aún dolido, empezaba a llamarme a la calma. No era una calma de resignación, sino de decisión. Sabía que no podía permitir que esa traición definiera quién era o hasta dónde podía llegar. Mientras el silencio me envolvía, me di cuenta de que mi tristeza no era más que una sombra pasajera, un estado transitorio que podía transformar en fuerza si así lo decidía. Mirando hacia atrás fue cuando entendí que no podía seguir siendo víctima de sus engaños, que la única forma de recuperar algo de dignidad era dejando de buscar su aprobación, su amor, su reconocimiento. Ya no era cuestión de llorar por lo que había perdido, sino de levantarme con la firmeza que solo una mujer que ha vivido mucho puede tener. La rabia, la impotencia, todo ese torbellino de sentimientos, quedó relegado a un rincón oscuro, mientras en mi interior nacía una decisión clara: no permitiría que esa traición me derrotara ni un minuto más. En ese momento, sin hacer ruido, comencé a trazar un plan. La mente se me aclaró y las ideas, que antes estaban enredadas en el caos del dolor, ahora se ordenaban con precisión. Sabía que debía actuar con discreción, con elegancia, sin dejar que ellos notaran que había descubierto su juego sucio. Empecé a pensar en los pequeños pasos que tendría que dar, preparar mi salida, reorganizar mis finanzas, asegurarme de que mi independencia no dependiera de nadie más. La idea de cancelar ese viaje, que tanto había esperado, empezó a tomar forma en mi cabeza. No era una huida, era una estrategia para recuperar mi vida, para volver a ser dueña de ella. Cada decisión silenciosa, cada pensamiento firme, me hacía sentir más fuerte, más segura de que podía salir adelante sin que ellos dictaran las reglas. No era un acto de rabia, sino de una calma profunda, una fortaleza que se iba consolidando en mi interior con cada pequeño paso que daba en silencio. La tristeza aún persistía, pero ya no tenía el poder de doblegarme. La sensación de control, de estar retomando las riendas, me invadió lentamente, como un suspiro que al final se convierte en un canto de esperanza. La mirada se me volvió más firme, el espíritu más resistente. Sabía, en ese instante, que algo grande se gestaba dentro de mí, que no podía seguir siendo la mujer que solo lloraba y aceptaba, sino que debía ser la que decidía su destino sin pedir permiso. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, sentí que una chispa se encendía en mi alma. Era la promesa de que, sin importar cuán oscuro hubiera sido el camino, siempre hay una luz que puede prenderse si uno decide buscarla. Y esa decisión, aquella que tomé en lo más profundo de mi ser, sería la que marcaría el comienzo de una nueva etapa, de una rosa que no se rendiría, que se levantaba con dignidad y con la certeza de que, en su silencio, había encontrado la fuerza para cambiar su historia. Desde entonces, supe que el poder no está en los gritos, sino en la calma, en la firmeza de saber quién eres y qué mereces. Y esa fue la semilla que, desde aquel día, empezó a crecer en mí, silenciosa pero imparable. Recuerdo como cuidadosamente, en esos días en los que la tristeza parecía querer apoderarse de mí, decidí que no podía dejar que mi vida se escapara entre lágrimas y rabia. Cada acción que tomé fue pensada con calma, sin prisa, con esa serenidad que solo el tiempo y la determinación pueden otorgar.
La primera de esas decisiones fue cancelar el viaje que había organizado y pagado con tanto esfuerzo, ese que había soñado para mi familia, creyendo que era un gesto de unión y felicidad. Pero ahora entendía que era lugar para mí, que esa escapada no era más que una ilusión que me mantenía atada a un mundo que ya no quería en mi vida. Con manos firmes, recogí los papeles y documentos importantes que había guardado con tanto cuidado a lo largo de los años. La escritura de mi divorcio, las cuentas bancarias, las cartas, mis objetos personales que aún conservaba con cariño. Todo lo que representaba mi independencia, mi historia, mi esencia, lo separé en silencio, sin mostrarme vulnerable, sin dejar que el peso de las emociones nublara mi juicio. Había llegado el momento de tomar el control, de recuperar lo que era mío y que, por una traición, parecía haberse desvanecido en el aire. Mientras hacía esto, no sentí tristeza ni rabia. Solo una profunda sensación de alivio, casi como un suspiro que se escapa en medio de la calma. La sensación de que, con cada movimiento, me liberaba un poco más, de que me reencontraba a mí misma en esa quietud que solo la verdadera fortaleza puede ofrecer. La casa, que parecía estar llena de murmullos y risas falsas, permanecía ajena a los cambios que estaban ocurriendo en su interior. Mi familia, inconsciente de la transformación que estaba en marcha, seguía con su rutina, sin notar que en esa misma casa, en ese mismo tiempo, algo irrevocable se estaba gestando en silencio. Me separé cuidadosamente de algunos objetos que aún me pertenecían, guardando en un rincón de mi alma la certeza de que esa separación era necesaria. No con odio, no con resentimiento, sino con la tranquilidad de quien sabe que está haciendo lo correcto. La sensación de control era poderosa, casi como si en ese instante hubiera recuperado mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mí misma. Todo esto lo hice sin prisa, sin hacer ruido, solo con la firmeza que da la certeza de estar eligiendo mi libertad. Recuerdo como el silencio que me rodeaba era casi ensordecedor en su pureza. La casa seguía igual, los rostros ajenos a lo que en mi interior se estaba gestando. Pero yo sabía que esa calma era mi mejor aliada, que en ella residía mi fortaleza. Cada día, cada pequeña acción, me hacía sentir más viva, más segura de que había comenzado a recuperar el control de mi destino. La libertad, pensé entonces, no es gritar ni hacer escándalo, sino actuar con esa serenidad que solo la verdadera fuerza puede dar. A veces, en medio de ese silencio, sentía una paz que no había conocido en mucho tiempo. Una paz que nacía de saber que, en esas acciones, había sembrado las bases para un nuevo capítulo, uno en el que yo sería la verdadera protagonista. La sensación de que, aunque aún quedaba mucho por hacer, ya había dado el primer paso, se convirtió en mi mayor victoria. Y así, con el corazón en calma y la mente clara, seguí preparando cada detalle, cada movimiento, con la certeza de que pronto llegaría el momento de cambiar todo para siempre. Todavía puedo ver sus caras cuando empezaron a notar que algo en mí había cambiado, aunque no lograban entender qué era exactamente. La tensión en el aire era palpable, y a pesar de que intentaban disimular, sus miradas se volvían cada vez más curiosas, más desconcertadas. Recuerdo que en aquel entonces, yo caminaba con una calma que a muchos les parecía extraña, como si hubiera encontrado un refugio en mi propia paz interior, pero en realidad, era una fuerza que había decidido cultivarse en silencio. No tenía ni idea de lo que estaba pasando por mi mente, ni de la tranquilidad que me envolvía, pero sí percibían que algo había cambiado en mi actitud, en mi presencia. Mi rostro, que antes reflejaba dudas o inseguridades, ahora mostraba una serenidad que desconcertaba a quienes me rodeaban. Preguntaban con superficialidad, con esa voz que intentaba sonar natural pero que en realidad traicionaba su confusión.
Todo bien, Rosa, no te preocupa nada, decían, como si una simple pregunta pudiera entender la tormenta que había comenzado a gestarse en mi interior. Pero yo, en ese momento, solo sentía con una sonrisa tranquila, una sonrisa que no era de satisfacción, sino de una certeza profunda que aún no podía compartir. Me movía con una confianza que parecía casi automática, sin prisas, sin respuestas inmediatas, solo con esa calma que había aprendido a cultivar en los últimos días. Cada paso que daba, cada gesto, era una declaración silenciosa de que había tomado decisiones que no tenían vuelta atrás. No buscaba su aprobación, no necesitaba su comprensión en ese instante, porque en mi interior ya había llegado a un punto en el que solo importaba mi dignidad. La gente a mi alrededor parecía cada vez más incómoda, como si ese silencio que me envolvía fuera un espejo de su propia inseguridad, de su incapacidad para entender lo que estaba sucediendo en mí. A veces, en esos momentos, me detenía a observarlos, a escuchar sus preguntas vacías y sus intentos de mantener la apariencia de normalidad, mientras en mi cabeza se gestaba la confrontación que pronto llegaría. Sabía que ese era solo el calm before the storm, y que en algún momento, tendrían que entender que no era una mujer frágil ni sumisa, sino alguien que había decidido recuperar su poder, su voz, su dignidad. En aquel entonces, la misma fuerza que me mantenía en silencio era la que me preparaba para lo que venía. No necesitaba gritar ni hacer escándalos para que entendieran que había llegado el momento de poner límites, de marcar un rumbo diferente. Solo la serenidad en mi mirada, en mis gestos, era suficiente para que ellos sintieran que algo había cambiado irreversiblemente en mí. Y en esas noches quietas, en esas horas en las que solo el silencio era testigo, yo sabía que había llegado el momento de dejar de esconderme, de dejar de sentir miedo, y de enfrentar lo que fuera necesario para terminar con esa mentira que me había herido tan profundamente. No era fácil, claro que no, pero también sabía que esa calma que me envolvía era mi mejor aliada. Mientras ellos seguían con sus dudas y sus suposiciones, yo me sentía más fuerte que nunca, convencida de que pronto, todo se aclararía, y que mi silencio sería la mejor respuesta. En ese instante, el mundo parecía detenerse a mi alrededor, y yo, solo observaba, con una paciencia que solo quien ha pasado por el fuego puede entender. Porque sabía que, en ese silencio, se gestaba mi victoria, mi libertad, y que cada momento de desconcierto en los demás era solo el preludio de la verdad que estaba por salir a la luz. Recuerdo claramente ese momento, cuando la familia, después de haber sido descubierta en su engaño, empezó a mostrar su verdadera cara desesperada. Trataron de hacerme sentir culpable, de sembrar en mí la duda y la tristeza, pero su esfuerzo fue en vano. Suelen decir que la mentira tiene patas cortas, y en ese instante, su mentira quedó al descubierto, dejando al descubierto también su vulnerabilidad. La manera en que se acercaron, con palabras vacías y gestos forzados, solo sirvió para reafirmar lo que ya sabía, que no podía confiar en ellos ni un segundo más. Supe entonces que no era mi culpa, que no podía cargar con el peso de su traición. La tristeza que en un principio sentí, por el daño que se hicieron entre ellos y por la ilusión rota, fue reemplazada por una calma profunda. La misma calma que había cultivado en mi interior durante todo ese tiempo, esa que ahora me hacía sentir más fuerte que nunca. Ellos, con su desesperación y sus intentos de manipulación, solo lograron mostrarme su vulnerabilidad, y yo, en cambio, me sentí más segura, más en control de mí misma. La indiferencia fue mi mejor arma, no respondí con palabras, solo con una mirada que les dejó claro que no iba a caer en su juego ni a dejar que me arrastraran otra vez a su caos. Supe que, en ese instante, todo había cambiado para siempre. Por primera vez, ellos estaban completamente a merced de la situación y yo, en cambio,
tenía el poder en mis manos. La sensación de que podía decidir qué camino seguir, sin que nadie pudiera manipularme ni convencerme de volver a la vieja rutina, fue liberadora. No sentí rabia ni odio, solo una certeza firme de que había llegado el momento de seguir adelante sin mirar atrás. La historia de esa traición dejó de ser un peso y se convirtió en una lección de dignidad. No había vuelto a sentirme vulnerable ante su manipulación, porque había aprendido a valorarme y a poner límites que nadie podía cruzar. Ellos, desesperados, siguieron suplicando, tratando de hacerme dudar con sus palabras dulces y sus promesas vacías, como si eso pudiera devolverme a su control. Pero yo no caí. La distancia emocional que había cultivado durante ese tiempo no me permitía sentir nada más que una profunda serenidad. La misma que me acompañó en ese momento, cuando comprendí que mi fuerza residía en mi silencio y en mi decisión de no aceptar su juego. La imagen de su impotencia todavía me acompaña, y en esa imagen, encontré una victoria que no necesitaba palabras para expresar. Desde entonces, esa fuerza interior se convirtió en mi escudo. La sensación de que había logrado poner fin a esa etapa, de que ya no dependía de su aprobación, me llenó de un orgullo silencioso. Era como si, con ese acto de firmeza, hubiera cerrado un capítulo oscuro y abierto otro en el que yo era la dueña de mi destino. La tristeza por lo que pudo haber sido se disipó, porque sabía que había hecho lo correcto. No había arrepentimiento, solo paz. La paz de saber que, aunque el camino no había sido fácil, había llegado a ese punto de fortaleza que me permitía seguir adelante sin miedo, con la cabeza en alto y la certeza de que mi dignidad era algo que nadie podía arrebatarme. Esa experiencia, por dura que fue, me enseñó que la verdadera libertad nace del interior, y que, en ese momento, yo había reclamado la mía con la misma tranquilidad con la que ahora recuerdo esa lección de vida. Esos primeros días de libertad fueron como una brisa fresca que acariciaba mi alma después de tanto tiempo de estar atrapada en una sombra que no era mía. Por fin, podía respirar sin sentir esa opresión en el pecho, sin esa angustia constante de lo que podía o no podía hacer. Me levantaba cada mañana con una sensación distinta, una que no conocía hace mucho tiempo, la de tener el control de mi vida, de mis decisiones, de cada paso que daba. Era como si, poco a poco, hubiera descubierto una parte de mí que había estado dormida, y esa parte se sentía viva, fuerte y agradecida por estar despierta de nuevo. Comencé por pequeñas cosas, esas que parecen insignificantes pero que en realidad tenían un gran peso. Limpiaba mi casa con calma, sin prisas, disfrutando de cada rincón que ahora podía arreglar a mi manera. Organizar mi espacio me ayudó a ordenar también mis pensamientos, a dejar atrás las cargas que ya no me servían. Cada cajón, cada estante, se convirtió en un símbolo de esa nueva etapa en la que yo era la dueña de mi destino. No tenía que pedir permiso, no necesitaba la aprobación de nadie. Solo había mí, con mis manos y mi voluntad. Y eso me llenaba de una paz profunda, una paz que no había sentido en mucho tiempo. También empecé a dedicar tiempo a mi mente y a mi cuerpo. Descubrí que podía volver a cuidar de mí misma, que podía encontrar alegría en pequeñas actividades que antes pasaban desapercibidas. Comencé a caminar por las calles que siempre había visto desde una ventana cerrada, pero ahora las recorría con calma, sintiendo el sol en la cara y el viento en el cabello. Me puse a leer libros que hacía años había dejado de lado, historias que me transportaban lejos de los problemas y las traiciones, dándome un respiro y un momento de tranquilidad. La comida se convirtió en un placer, en una forma de consentirme, en un acto de amor propio. Descubrí que podía regalarme momentos sencillos y que eso hacía que mi corazón se llenara de alegría sincera.
Y fue en esa rutina tranquila donde empezó a florecer otra parte de mí, la de la esperanza, la de la confianza en que podía seguir adelante sin depender de nadie, solo de mi propia fuerza. Cada día era una victoria pequeña, pero poderosa. Me sentía orgullosa de haber logrado esa independencia emocional, de haber puesto en orden los pedazos rotos de mi historia y haber creado algo nuevo, algo que era solo mío. La dignidad que sentía en cada gesto, en cada decisión tomada con calma y sin miedo, era como un escudo que me protegía y me hacía sentir invencible en mi sencillez. No puedo negar que hubo momentos en que la nostalgia visitaba mi memoria, pero pronto aprendí a dejarla a un lado. No había espacio para el resentimiento ni para el rencor en aquella etapa tan pura de descubrimiento. Solo existía la gratitud por haber llegado hasta aquí, por haberme liberado de esas cadenas invisibles que me ataban a un pasado de sufrimiento. La paz interior que experimenté en esos días fue un regalo que nunca olvidaré. Era un silencio lleno de esperanza, una quietud que me alegraba el alma y que me hacía sentir que, por fin, podía respirar en libertad. Recuerdo esas tardes en las que me sentaba en mi jardín, viendo cómo el sol se escondía lentamente tras los árboles, y sentía una calidez que no tenía precio. Ahí comprendí que la verdadera felicidad no está en lo que otros puedan ofrecerte, sino en cómo tú misma eliges vivir y valorar cada momento. La felicidad se construye día a día, con paciencia, con amor propio y con esa certeza de que, aunque el mundo cambie o las circunstancias se tornan difíciles, yo había encontrado mi propio refugio en mi corazón. Y ese refugio, esa tranquilidad, era el mayor tesoro que había descubierto en esa etapa de reconstrucción. Por primera vez en años, sentí que podía mirar hacia adelante con una sonrisa en los labios y la certeza de que, sin importar lo que viniera, había aprendido a valorar mi propia compañía y a caminar con dignidad y esperanza. Después de haber atravesado aquella tormenta y haber encontrado dentro de mí una paz que parecía imposible de alcanzar, sentí que mi mundo se abrió de par en par. La vida, que antes parecía tan limitada por el dolor y la tristeza, empezó a ofrecerme nuevas oportunidades, y yo, con el corazón más ligero y la mirada llena de esperanza, comencé a explorar todo aquello que antes había quedado en segundo plano. Descubrí que no había edad para empezar de nuevo, que los sueños todavía tenían espacio en mi alma, y que la vida tenía tanto más que ofrecerme si me atrevía a abrir los ojos y permitirme sentir. Fue en ese tiempo que descubrí pasiones que antes no había tenido tiempo de cultivar. La cocina, por ejemplo, se convirtió en un refugio, en un lugar donde podía experimentar y crear sin miedo, donde cada plato era una forma de agradecer a la vida por las pequeñas cosas. Comencé a aprender nuevas recetas, a mezclar sabores y aromas que me hacían sentir viva, que me recordaban que todavía podía dar y recibir alegría en cada bocado. También encontré en la jardinería un espacio de paz y de conexión con la tierra, cuidar mis plantas, ver cómo brotaban nuevas hojas, cómo florecían los colores, me hizo entender que la vida misma es un constante renacer. Pero no solo fueron las actividades que llenaron mi tiempo, sino también las personas que llegaron a mi vida en ese momento. Reencontré amistades que creía perdidas, y nuevas amigas que, como yo, habían aprendido a valorar la calma y la sencillez. Compartíamos tardes tranquilas, risas sinceras y charlas profundas que me ayudaron a entender que la verdadera amistad no está en la cantidad, sino en la calidad de los momentos compartidos. De alguna forma, esas relaciones me dieron fuerza y me recordaron que no estaba sola, que siempre hay alguien dispuesto a escuchar y a acompañar en el camino. Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. La sencillez de una caminata por el parque, la felicidad de escuchar el canto de los pájaros, el placer de una tarde en silencio con un libro que me atrapaba, todo eso empezó a tener un valor infinito para mí.
La paz en mi alma se convirtió en un tesoro que atesoraba cada día, y con el tiempo, esa serenidad se convirtió en una fuente de inspiración para seguir soñando y creando nuevas metas. La vida, que antes parecía tan limitada por heridas del pasado, ahora se desplegaba ante mí en formas que nunca imaginé. Mi percepción de mí misma cambió radicalmente. Ya no me definía por lo que había pasado, por las heridas que aún llevaban algunos recuerdos, sino por la mujer que había logrado levantarse, que había encontrado en su interior una fuerza que desconocía. Ahora sabía que podía construir lo que quisiera, que la felicidad no era un destino lejano, sino un estado que podía cultivar día a día. Sentía que había renacido, que mi espíritu se había fortalecido y que, por fin, podía mirarme en el espejo y reconocerme como alguien completo, capaz de disfrutar cada instante sin miedo, sin dudas. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no está en las posesiones ni en los logros materiales, sino en la capacidad de sentir gratitud por lo que tengo y en la apertura a lo que aún puedo descubrir. Cada día se convirtió en una oportunidad para aprender, para dar amor y para agradecer por cada pequeño milagro que llega sin avisar. La sencillez de esos momentos cotidianos se volvió mi mayor alegría, y en esa sencillez encontré la grandeza de vivir plenamente. La sensación de que aún hay tanto por hacer y por vivir me mantiene despierta y emocionada, con la certeza de que, sin importar los años que hayan pasado, todavía puedo soñar y construir un futuro lleno de luz y de esperanza. Porque al final, la vida no es más que un conjunto de instantes que, si los vivimos con amor y gratitud, se convierten en la mejor parte de nuestra historia. Ahora, años después de haber pasado por todo aquello, puedo sentarme tranquila y mirar hacia atrás sin resentimientos ni heridas abiertas. La vida me enseñó que, a veces, las tormentas más fuertes nos dejan las lecciones más valiosas, esas que nos ayudan a conocernos y a descubrir nuestra verdadera fuerza. En aquellos momentos de angustia, cuando parecía que el mundo se me venía encima, encontré en mi interior una chispa de coraje que no sabía que tenía. La vida me puso a prueba, y aunque en su momento sentí miedo, rabia y tristeza, también aprendí a soltar, a perdonar y, sobre todo, a amarme a mí misma sin condiciones. He aprendido que la verdadera paz no está en evitar el dolor, sino en aceptar que forma parte de nuestra historia, y que de esas heridas se puede salir más fuerte, más sabia y más agradecida. La gratitud se convirtió en mi compañera diaria, en ese recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, hay algo por lo cual agradecer, la oportunidad de crecer, de aprender, de reinventarme. Mirando todo hacia atrás, veo la mujer que fui, aquella que todavía buscaba su lugar en el mundo, y me siento orgullosa de la que soy ahora. Porque, al final del día, el mayor regalo que me ha dado la vida ha sido la posibilidad de renacer una y otra vez, con más amor propio y con una visión más clara de lo que realmente importa. No guardo rencores, porque entiendo que esas emociones solo me envenenaban. La vida me enseñó que el perdón no es para los demás, sino para liberarnos del peso que llevamos en el corazón. Perdón por las heridas del pasado, por las traiciones y por las pérdidas, porque cada una de esas experiencias me ayudó a construir la versión más auténtica de mí misma. Ahora, con el corazón abierto y lleno de paz, sé que todavía hay mucho por soñar y mucho por dar. La vida continúa, y cada día trae nuevas oportunidades para aprender algo nuevo, para amar aún más intensamente y para agradecer por todo lo que tengo y por todo lo que aún está por venir. Mi visión del futuro es de esperanza y de alegría sencilla. Sé que no hay edad para dejar de soñar, que siempre hay un motivo para levantarse con una sonrisa y seguir adelante. Los años me han enseñado que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en los pequeños momentos de conexión, en las risas compartidas,
en la tranquilidad de saber que soy dueña de mi historia y que puedo seguir escribiendo nuevos capítulos. La vida nunca termina, solo se transforma, y cada día es una oportunidad para reinventarse, para encontrar nuevas razones para agradecer y para seguir amando con toda el alma. Por eso, hoy quiero invitarte a que no te rindas, a que no permitas que las heridas del pasado te definan. Tú también tienes esa fuerza dentro de ti, esa luz que nunca se apaga, solo necesita que le des permiso para brillar. No importa la edad que tengas ni las heridas que hayas llevado, siempre hay tiempo para sanar, para crecer y para reescribir tu historia con amor y esperanza. La paz verdadera está en aceptarnos tal cual somos, en valorar cada instante y en aprender a agradecer incluso las pruebas más duras, porque nos enseñan a ser mejores. Y si tú, que estás escuchando esto, sientes que aún estás en medio de tu propio proceso, quiero que sepas que no estás sola. Que la vida siempre ofrece segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades para volver a empezar, para encontrar la alegría en lo simple y para amarte con toda el alma. La historia no termina aquí, sigue en cada uno de nosotros, en cada acto de valentía y en cada pequeño gesto de amor propio. La libertad verdadera está en aceptarnos, en perdonarnos y en seguir adelante con la certeza de que todavía hay mucho por vivir, por aprender y por disfrutar. Gracias por permitirme compartir mi historia, por permitirme abrir mi corazón y ofrecerles un poco de esa paz que tanto me ha costado conseguir. Mi deseo más profundo es que encuentren en sus vidas la misma fortaleza, la misma gratitud y la misma esperanza que hoy llevo en el corazón. Recuerden que cada día es un regalo, y que lo más importante es vivirlo con amor y gratitud, sin importar los años que hayan pasado. La vida sigue siendo hermosa, y la felicidad está en nuestra actitud, en nuestras ganas de seguir soñando y en la certeza de que, mientras tengamos un corazón dispuesto a amar, todo es posible. Si esta historia resonó en tu alma, te invito a que le des un like, que te suscribas para escuchar más historias como esta, y si puedes, apóyame con un super thanks. Eso me llena de alegría y me motiva a seguir compartiendo con ustedes el valor de la vida, la esperanza y el amor propio. Porque, al final, lo que más importa es que aprendamos a vivir con paz en el corazón, agradecidos por todo lo que somos y lo que aún podemos ser. La historia continúa, y yo, con mi corazón abierto, sigo caminando con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Ese fue el momento cuando supe que no había vuelta atrás. No fue una decisión que se tomó con ira ni con desesperación, sino con una calma que me recorrió toda por dentro, como si un río profundo y silencioso hubiera comenzado a fluir en mi pecho. Me quedé allí, en medio de aquella sala, mientras ellos me miraban con esas caras de tristeza y desesperanza, intentando convencerme, suplicando quizás que cambiara de opinión. Pero yo ya no podía escuchar sus palabras. Lo que sentía en ese instante era una claridad que solo el tiempo y la experiencia me habían dado. Era como si una puerta se hubiera cerrado para siempre en mi corazón, y en esa puerta había puesto mi firmeza, mi dignidad, mi decisión de no permitir que me manipularan más. Supe que no había forma de volver a esa situación. Esos lazos que me habían intentado envolver, esas mentiras disfrazadas de amor y cuidado, se desintegraron en ese silencio que prevaleció en la habitación. Ellos seguían hablando, pero para mí, su voz era un eco lejano, irrelevante. Era como si en ese momento hubiera conectado con una verdad que solo yo podía sentir, una que me entregaba una paz profunda y definitiva. La paz de saber que, aunque doliera, había llegado el momento de poner un límite, de poner un punto final a toda esa historia que solo me había causado heridas y confusión. Recuerdo que en ese silencio, en esa pausa que se hizo eterna, sentí como una liberación inmensa me invadía. No fue un acto de rebeldía,
ni de enojo, sino de una serenidad. Esas primeras mañanas en las que me desperté sin prisas, sin el ruido de los conflictos o las voces que solían llenar mi hogar, fueron como un regalo que no sabía que necesitaba tanto. Recuerdo lo silenciosa que era la casa, esa paz que parecía colarse por cada rincón, como un susurro suave que me envolvía y me recordaba que, por fin, podía respirar sin sentirme ahogada. Era un silencio que no dolía, sino que sanaba lentamente las heridas que había acumulado durante tanto tiempo. Al abrir los ojos, me permití quedarme unos instantes más en la cama, sintiendo como el cuerpo, cansado pero liberado, descansaba en esa calma. No había que correr a atender a nadie, no había que esconder las lágrimas ni fingir una sonrisa forzada. Solo estaba yo, en mi mundo, en mi tiempo, en ese espacio que ahora sentía como un refugio. Fue entonces que me di cuenta de que la libertad empezaba en esas pequeñas cosas, en el simple acto de escuchar mi respiración, en la quietud que me rodeaba y en la oportunidad de reconstruirme desde la serenidad. Comencé a reorganizar mi casa, pero no por obligación o por obligación, sino por un deseo genuino de darle un nuevo aire a ese lugar que había sido escenario de tantas heridas. Cada objeto que movía, cada rincón que limpiaba, parecía lavar también las heridas emocionales que aún llevaban un poco de ese peso. Me di cuenta de que el orden exterior ayudaba a ordenar también lo que había en mi interior. Y así, con paciencia y cariño, fui creando un espacio que me reflejaba más a mí, más sencilla, más en paz. Recuerdo lo mucho que me empezó a hacer reír esa pequeña rutina de cocinar solo para mí. Antes, la cocina era un lugar donde se compartían conflictos y reproches, pero ahora, era mi santuario. Me divertía preparando platos sencillos pero con mimo, saboreando cada bocado con quietud, dejando que la comida fuera un acto de amor propio. En esas horas, con el aroma del café en la casa y las manos en la tierra de las plantas, sentía que algo en mí empezaba a florecer otra vez. La alegría de hacerme un favor, de cuidar de mí misma sin sentirme culpable, fue un triunfo silencioso, una victoria que no necesitaba grandes festejos, solo esa sonrisa que brotaba en mi rostro sin que nadie la viera. Y también aprendí a disfrutar de la soledad, esa que antes me parecía aterradora, pero que ahora era un espacio sagrado. Recuerdo lo mucho que me gustaba sentarme en mi silla favorita, mirando por la ventana, viendo cómo el sol entraba suave y pintaba de oro las hojas de los árboles. En esos momentos, el silencio era mi compañía y la paz, mi mejor amiga. No sentía esa angustia de antes, esa sensación de que algo me faltaba o que la vida me había dado la espalda. No, ahora entendía que la quietud era una forma de fortaleza, que en la calma también se construyen nuevas fuerzas, nuevas esperanzas. Por las tardes, me dedicaba a esas pequeñas tareas que antes parecían insignificantes, pero que ahora tenían un valor inmenso. Limpiar las ventanas, arreglar las plantas, reorganizar los libros en la estantería. Cada acción parecía devolverme un poco más a mí misma, como si cada movimiento fuera un acto de amor y de respeto por esa mujer que había estado escondida bajo capas de dolor y miedo. La casa empezó a llenarse de esa energía tranquila, y en ella, también, comenzó a florecer mi confianza. No puedo olvidar cómo, en esos días, me sentía en paz con mis recuerdos, con las heridas del pasado. Había llegado un momento en que entender que no podía cambiar lo que ya pasó me liberó de una carga enorme. La aceptación empezó a hacer su trabajo, y con ella, la gratitud por las pequeñas cosas que aún podía disfrutar. Aprendí a valorar cada amanecer, cada flor que brotaba en mi jardín, cada sonrisa que me regalaba una vecina o un amigo cercano. La vida, aunque marcada por las heridas, comenzó a parecerme más hermosa, más simple y más verdadera que nunca.
Esas primeras mañanas de libertad fueron como semillas que, lentamente, germinaron en un jardín de calma y esperanza. Me di cuenta de que la verdadera fuerza residía en la quietud, en la capacidad de aceptar lo que no se puede cambiar y en aprender a disfrutar del presente. La paz que encontré en esos días, tan llena de pequeños milagros, me enseñó que, a veces, basta con detenerse un momento y permitirse sentir, para descubrir que la vida todavía tiene mucho que ofrecer, incluso después de las tormentas más duras. Y así, con esa memoria dulce en el corazón, sigo caminando hacia adelante, agradecida por ese renacer silencioso que empezó en esas primeras mañanas, cuando finalmente aprendí a escuchar la voz suave de mi alma. Recuerdo aquellos días con una claridad que aún me llena de asombro y un cariño profundo en el corazón. Fue una época en la que, después de tantos años de lucha y dolor, comencé a descubrir pequeñas partes de mí misma que había dejado dormidas o quizás olvidadas en algún rincón del alma. Por primera vez, sentí esa chispa de entusiasmo, esa alegría que brota cuando uno se permite explorar sin miedo. Esos fueron los días cuando mi mundo empezó a expandirse en formas que nunca imaginé, y cada día parecía abrirme una ventana a nuevas posibilidades. Comencé a dedicarme a hobbies que antes ni siquiera había considerado. La jardinería, por ejemplo, se convirtió en un refugio, en un acto de amor propio. Sentar mis manos en la tierra, ver cómo las plantas se levantaban verdes y fuertes gracias a mi cuidado, me enseñó que la paciencia y la dedicación daban frutos hermosos, no solo en las plantas, sino también en mi interior. Me sorprendía a mí misma al encontrar en esas pequeñas tareas una alegría genuina, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. La sonrisa que se dibujaba en mi rostro era sincera, profunda, como si cada hoja, cada flor, me recordara que aún había vida para disfrutar y que mi alma tenía aún mucho por ofrecer. Y así, poco a poco, me fui abriendo a nuevas amistades, a conversaciones que enriquecían mi día a día. Antes, me había cerrado un poco por miedo a volver a sufrir o a ser herida, pero ahora, con el corazón más ligero, descubrí que las relaciones humanas podían ser un manantial de luz y aprendizaje. Me rodeé de personas que compartían mi interés por la lectura, por la música, por las historias que alimentan el alma. Encontré en ellas una comunidad que me hacía sentir parte de algo hermoso, y en esas charlas, en esas risas compartidas, sentí que había vuelto a nacer. También comencé a explorar mi creatividad, a pintar con acuarelas, a escribir pequeñas historias y poemas que salían de mi alma, muchas veces sin siquiera darme cuenta. Esos momentos en los que me sentaba con un pincel o una pluma en la mano se convirtieron en rituales de autodescubrimiento. Cada trazo, cada palabra escrita, era una forma de decirle al mundo y a mí misma que todavía había mucho por decir, por sentir, por vivir. La sensación de libertad que me daban esas actividades era como un viento fresco que me llenaba de energía y esperanza. Recuerdo que en esos días, la alegría genuina se reflejaba en mis ojos, en esa sonrisa que ahora sé que no era solo una expresión superficial, sino un reflejo de un corazón que se abría a nuevas experiencias. Sentía que, por fin, me permitía ser auténtica, sin máscaras, sin miedos. Cada logro, por pequeño que fuera, era motivo de celebración. Me sentía orgullosa de mí misma, de esa mujer que se había atrevido a reinventarse, a explorar, a soñar otra vez. La vida, que parecía haberla dejado en un rincón, ahora florecía a mi alrededor, y yo me sentía agradecida por haber tenido la valentía de abrir esas puertas. Esos días en los que descubrí nuevas pasiones, nuevas amistades, y sobre todo, nuevas partes de mí misma, quedaron grabados en mi memoria como un tiempo de crecimiento, de renacer. La libertad que sentí en ese momento fue tan profunda que aún hoy, al recordarlo,
Me llena de una alegría que parece vibrar en cada rincón de mi ser. Porque aprendí que nunca es tarde para encontrarse a uno mismo, para reír de verdad, para soñar con intensidad. Y esa etapa en mi vida, esa etapa de descubrimiento y alegría, me enseñó que, en el fondo, la vida siempre tiene algo hermoso para ofrecer si estamos dispuestos a abrir el corazón y dejar que la dicha entre sin miedo. Recuerdo aquel momento con una claridad que aún me emociona, como si fuera ayer. Fue en una tarde soleada, cuando el viento parecía susurrar historias antiguas entre las hojas de los árboles. En ese tiempo, había aprendido a poner muros entre mi corazón y las heridas del pasado, pero también sabía que, a veces, la vida te sorprende cuando menos lo esperas. No estaba segura si estaba lista para abrirme nuevamente, para dejar que alguien entrara en ese espacio que tanto había protegido, pero algo en el aire, en esa sensación suave y silenciosa, me invitaba a intentarlo. Aquel día, conocí a alguien que no esperaba. No fue un encuentro planeado, ni una de esas historias de amor que uno lee en los libros. Fue más bien una sonrisa que se cruzó en la calle, un gesto sencillo pero lleno de calidez. Era un hombre que parecía tener el mismo cuidado en sus ojos que yo había aprendido a esconder tras tantas lágrimas y decepciones. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un pequeño estremecimiento, esa especie de nerviosismo que llega cuando uno sabe que algo puede cambiar sin que uno tenga control absoluto sobre ello. Pero también sentí una curiosidad, esa chispa que te avisa que quizás, solo quizás, hay una oportunidad para algo nuevo, algo que puede sanar algunas heridas invisibles. En aquel entonces, alguien nuevo entró en mi vida, y aunque esa presencia no fue un torbellino de pasión ni un amor intenso desde el principio, sí fue una especie de delicado despertar. Caminaba con cautela, con miedo a que mis sentimientos me traicionaran otra vez, a que mi corazón se abriera demasiado y terminara siendo herido. La vulnerabilidad se hizo presente en cada palabra que compartíamos, en cada silencio que se hacía entre nosotros, en la manera en que aprendíamos a confiar lentamente. Sentí, en esos momentos, que poco a poco, mis miedos se iban disolviendo, como si el simple hecho de escuchar una voz amable y sincera pudiera devolverme parte de esa esperanza que creía perdida. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por esa experiencia, por esa oportunidad que la vida me regaló en un momento en que parecía que todo ya había pasado. No fue fácil, por supuesto. El temor a volver a abrir mi corazón, a ser vulnerable otra vez, siempre estuvo presente. Pero esa misma vulnerabilidad fue la que me enseñó que, a veces, es necesario arriesgarse un poquito para encontrar algo valioso, algo que nos ayude a seguir adelante y a recordar que, aunque las heridas duelen, también nos hacen más fuertes. Recuerdo que en esos días, cada conversación, cada mirada, cada pequeño gesto, fue como una semilla que empezó a germinar en mi interior. Poco a poco, aprendí a confiar, a dejar que ese alguien especial me mostrara que no siempre hay que tener miedo de lo desconocido. La vida, después de todo, es un proceso de aprendizaje constante, y a veces, las conexiones más inesperadas son las que dejan una huella más profunda en nuestro alma. Ahora, al recordar esa etapa, sé que fue un momento de transición, un paso delicado entre cerrar capítulos dolorosos y abrirse a nuevas posibilidades. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por aquel encuentro, por esa chispa de esperanza que volvió a encender mi corazón. Porque, en el fondo, uno nunca deja de aprender a amar, ni de descubrir que siempre hay espacio para nuevas historias, aunque sean pequeñas y silenciosas. ¿Y tú, qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías abierto a esa posibilidad, o habrías cerrado la puerta por miedo a volver a sentir dolor? Me encantaría saber tu opinión, porque cada uno lleva su propio camino, y a veces,
Compartir esas reflexiones nos ayuda a entender un poquito más sobre nosotros mismos y sobre la magia que puede surgir en los momentos más simples y delicados de la vida. Mirando todo hacia atrás, puedo decir que la vida me ha enseñado muchas lecciones, algunas duras, otras llenas de luz y esperanza. Cuando recuerdo aquel tiempo en el que descubrí la traición de mi propia familia, siento todavía un nudo en el pecho, pero también una profunda gratitud por haber salido de esa tormenta más fuerte y sabia. No fue fácil, nunca lo es, pero cada herida que llevé me enseñó a valorarme más, a entender que mi paz y mi amor propio son lo más importante que tengo. A lo largo de los años, aprendí que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. La traición, aunque duele, también puede ser una oportunidad para redescubrir quiénes somos realmente y qué merecemos en esta vida. He aprendido a través de los años que la fortaleza no está en negar el dolor, sino en aceptarlo, en mirarlo de frente y decidir que no definirá quién soy. La vida, con sus altibajos, me enseñó que la verdadera libertad empieza en nuestro interior, en ese espacio donde decidimos dejar ir lo que nos lastima y abrazar lo que nos hace crecer. La paciencia y la aceptación han sido mis aliadas, y con ellas, he podido construir un refugio en mi corazón, un lugar donde solo entran la paz y el amor propio. También he aprendido que la sencillez tiene un valor inmenso. La felicidad no está en las grandes riquezas ni en las apariencias, sino en los pequeños momentos, en el aroma de una flor en mi jardín, en el sabor de una comida que preparo con cariño, en la quietud de la tarde que me permite escuchar mi propia respiración. La vida me enseñó que la gratitud transforma la perspectiva. Ser agradecida por lo que tengo, por lo que fui, y por lo que aún puedo aprender, abre las puertas a una paz profunda que no depende de circunstancias externas. A lo largo de estos años, también descubrí que el amor no tiene edad. Después de tanto tiempo protegiéndome del dolor, me atreví a abrir mi corazón nuevamente, y eso fue un acto de valentía. La vida me regaló la oportunidad de conectar con alguien que despertó en mí una esperanza que creía perdida. Aprendí que arriesgarse a amar, aunque da miedo, también puede traer una hermosa renovación. Que no importa cuántos años tengamos, siempre hay espacio para que floree una nueva ilusión, un nuevo sueño. Lo que quiero que otros sepan, desde lo más profundo de mi corazón, es que la felicidad no está en las circunstancias externas, sino en cómo elegimos verlas y enfrentarlas. Que cada cicatriz lleva una lección y que, en el silencio de nuestro alma, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. La vida es un proceso constante de aprendizaje, de soltar lo que nos pesa y de abrazar lo que nos hace vibrar. La paz verdadera está en aceptar nuestro pasado, en amarnos con todos nuestros defectos y virtudes, y en confiar en que cada día trae nuevas oportunidades para ser felices. Hoy, al mirar atrás, siento una profunda satisfacción. No porque todo haya sido perfecto, sino porque cada paso, cada caída y cada victoria, me han llevado a ser la mujer que soy ahora, más sabia, más fuerte y llena de amor propio. Quiero invitarte a que también busques esa paz en tu interior, a que te permitas sanar y crecer, sin prisas ni miedos. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que te suscribas, que compartas con quien necesite escuchar que la esperanza y la transformación son posibles, sin importar cuán oscura haya sido la noche. Porque al final, todos somos seres de luz, capaces de renacer cuantas veces sea necesario. La vida continúa, y siempre hay un nuevo amanecer para quienes se atreven a confiar en sí mismos y en el amor que aún queda por descubrir. Ahora en esta etapa de mi vida, quiero que sepan que la verdadera libertad llega cuando aprendemos a aceptar nuestro pasado y a valorar nuestro presente. Mira, mi historia no es solo una historia de dolor y traición, sino también de resiliencia,
de transformación y de la fuerza que nace del corazón que no se rinde. A lo largo de los años, aprendí que cada cicatriz, cada lágrima y cada momento difícil han sido, en realidad, las semillas que me han permitido florecer en una mujer más sabia, más fuerte y más agradecida. Mi vida me ha enseñado que no importa cuán oscuras hayan sido las sombras que nos rodearon, siempre hay una luz que podemos encontrar en nuestro interior. La luz de la aceptación, del perdón y del amor propio. Cuando entendí que mi valor no dependía de las circunstancias externas ni de las personas que intentaron apagar mi brillo, pude empezar a respirar con calma y a levantar la cabeza con orgullo. Porque, al final, la historia la escribimos nosotras mismas, con nuestras decisiones, con nuestro coraje y con la fe en un mañana mejor. Hoy, miro hacia adelante con esperanza y confianza. La vida no se detiene, y a cada edad podemos reinventarnos, descubrir nuevas pasiones y abrir nuestro corazón a nuevas experiencias. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para sanar, para perdonar, y para volver a confiar en ese amor que, aunque a veces parece lejano, siempre está allí, en nuestro interior, esperando a ser descubierto nuevamente. La vida nos regala segundas oportunidades si estamos dispuestas a aceptarlas. Yo, por ejemplo, he aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, el aroma de un café en la mañana, el canto de los pájaros, el calor del sol en la piel, y la risa sincera de alguien que nos hace sentir vivas. Quiero que tengan presente que cada día es un regalo, y que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en la sencillez de ser. En aceptar quienes somos, en valorar lo que tenemos y en agradecer por las lecciones que la vida nos brinda, incluso cuando parecen duras. Porque esas lecciones son las que nos fortalecen y nos preparan para un futuro lleno de esperanza y nuevas ilusiones. No importa cuántos años hayan pasado, siempre hay tiempo para aprender, para crecer y para redescubrirse. La vida nunca deja de sorprendernos, y si estamos abiertas a ella, podemos encontrar belleza y propósito en cada rincón. Ahora, en esta etapa de mi camino, quiero compartir con todas ustedes que la verdadera paz no está fuera, sino dentro de nosotras. Cuando logramos perdonarnos, cuando soltamos lo que nos pesa y abrazamos nuestra historia con amor, nos damos permiso para vivir plenamente. La libertad emocional que tanto buscamos llega cuando dejamos de ser prisioneras de nuestro pasado y empezamos a valorar cada instante como un tesoro. Porque, al final, la felicidad reside en esas pequeñas cosas que muchas veces pasamos por alto, en los detalles cotidianos que llenan nuestro corazón de gratitud. Mi consejo, desde lo más profundo de mi alma, es que nunca dejen de creer en ustedes mismas. Que no permitan que el miedo, la duda o el dolor las detengan. La vida les ofrece la oportunidad de reinventarse cada día, y si aprenden a escuchar esa voz interior, podrán descubrir un potencial infinito que quizás ni imaginaban tener. No tengan miedo de abrir su corazón, de confiar de nuevo, de amar sin reservas, porque el amor siempre vale la pena, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La vida, con sus altibajos, siempre nos da una segunda oportunidad si estamos dispuestas a tomarla. Y ahora, que comparto estas palabras con ustedes, quiero que sepan que mi historia es prueba de que, sin importar los golpes que hayamos recibido, siempre hay una luz al final del camino. La gratitud por lo vivido, por las heridas que sanaron y por las que todavía sanan, me hace sentir en paz. Porque sé que todo lo que pasé me trajo hasta aquí, y aquí, en esta etapa, puedo decir con certeza que la vida sigue siendo hermosa, que cada día trae una nueva razón para sonreír y que, en nuestro corazón, siempre hay un lugar para la esperanza. Por eso, les invito a que se queden conmigo en este camino de aprendizaje y crecimiento. Que no se rindan ante las adversidades, que se abracen con amor y que confíen en que, aún en la vejez,
podemos seguir soñando, podemos seguir amando y podemos seguir siendo protagonistas de nuestras historias. La vida no termina nunca, y cada día es una nueva oportunidad para empezar, para perdonar, para agradecer, sobre todo, para amarnos más que nunca. Les agradezco de todo corazón por permitirme compartir mi experiencia. Espero que estas palabras sean un pequeño faro en sus vidas, que les recuerden que la fuerza y la esperanza están en ustedes, y que siempre, siempre, hay un nuevo amanecer esperando por ustedes. La vida es un regalo hermoso, y nosotras, las mujeres que hemos vivido mucho, sabemos que la sabiduría se construye con cada experiencia, con cada herida sanada y con cada sonrisa que decidimos guardar en nuestro corazón. Así que, amigas, sigan adelante con fe, con amor y con gratitud. Que cada día sea una oportunidad para agradecer, para aprender y para seguir soñando. Porque, al final, el secreto de la felicidad está en aceptarnos tal cual somos, en valorar cada instante y en recordar que, mientras haya vida, siempre hay esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje, y que la paz y el amor llenen siempre sus corazones. Hasta siempre, con amor y gratitud.